Estados Unidos está cada vez más preocupado por el posible uso de armas nucleares de Rusia en Ucrania. La Casa Blanca se pronunció después de que un informe periodístico reveló que oficiales militares rusos discutieron cuándo y cómo podrían usar armas atómicas tácticas. La Casa Blanca dijo el miércoles que estaba cada vez más preocupada por las reiteradas menciones de altos funcionarios rusos sobre el potencial uso de armas nucleares en su guerra en Ucrania, luego de que un informe de los medios dijera que altos mandos militares rusos habían discutido cómo y cuándo usar tal arma. Estamos cada vez más preocupados por el potencial a medida que han pasado estos meses, dijo el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. El funcionario no confirmó un informe del New York Times que decía que oficiales militares rusos de alto nivel discutieron recientemente cuándo y cómo podrían usar armas nucleares tácticas en el campo de batalla. Tal informe, que citó a funcionarios estadounidenses anónimos, señala que el presidente ruso Vladimir Putin no participó en las discusiones y que no había indicios de que el ejército ruso hubiera decidido desplegar las armas. Pero Kirby dijo que cualquier comentario sobre el uso de armas nucleares por parte de Rusia es profundamente preocupante y que Estados Unidos los tome en serio. Kirby señaló los comentarios recientes de Putin que hablan de armas nucleares y hacen referencia a las bombas que las fuerzas estadounidenses arrojaron sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki cerca del final de la Segunda Guerra Mundial. Tomamos nota de eso, dijo Kirby. Cada vez es más inquietante en términos del grado en que siente que tienen que seguir esforzándose por llevar a cabo esta guerra, dijo. Al mismo tiempo, reiteró Kirby, Washington no ve indicios de que Rusia esté haciendo preparativos para usar armas nucleares. No obstante, agregó que la inteligencia estadounidense no necesariamente ve o sabe todo. Estados Unidos ha estado advirtiendo a Moscú durante semanas sobre los comentarios públicos de altos funcionarios rusos de que podrían usar armas nucleares en Ucrania en ciertos casos, particularmente si sintieran que había una amenaza para la integridad territorial rusa. En septiembre, Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, dijo que Estados Unidos ha advertido a Rusia en niveles muy altos de consecuencias catastróficas por el uso de armas nucleares. La amenaza más reciente provino del ex presidente ruso y alto funcionario del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev. Medvedev dijo el martes que el objetivo de Ucrania de recuperar todos sus territorios ocupados por Rusia, que incluyen la región de Donbass y Crimea, sería una amenaza para la existencia de nuestro Estado. Eso dijo Medvedev, sería una razón directa para invocar la discusión nuclear. Sin embargo, el miércoles temprano, el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, dijo que los medios occidentales estaban inflando deliberadamente el tema del uso de armas nucleares. Moscú no tiene la menor intención de participar en esto, dijo, calificando el informe del Times de muy irresponsable. En la misma línea, el Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores indicó en un comunicado que están firmemente convencidos de que la difícil y turbulenta situación actual, la máxima prioridad es evitar cualquier enfrentamiento militar entre potencias nucleares. Los países occidentales acusan a Rusia de usar la amenaza de una guerra nuclear para disuadirlos de apoyar a Ucrania frente a la invasión lanzada por Moscú a fines de febrero. Biden estimó recientemente que el mundo se enfrentaba por primera vez desde la Guerra Fría al riesgo de un Armagedón, es decir, un apocalipsis nuclear. El jefe de política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, advirtió el 13 de octubre que las fuerzas rusas serían aniquiladas por Occidente si Putin usa armas nucleares contra Ucrania. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Funcionarios de Estados Unidos vuelven a pedir el cierre de TikTok. En un comunicado emitido por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, le sugiere al gobierno federal bloquear TikTok debido al espionaje del régimen chino con los datos recolectados en la red social. En un comunicado emitido por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, le sugiere al gobierno federal bloquear TikTok, la red social de origen chino, debido al espionaje del régimen con los datos recolectados en ella. No creo que haya otro camino que no sea la prohibición, dijo Brendan Carr de la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, citando las recientes revelaciones sobre cómo TikTok Inc. y su matriz china ByteDance
manejan los datos de los usuarios estadounidenses. La preocupación. De acuerdo con el artículo de la revista Forbes, la compañía china realiza investigaciones periódicas a sus empleados de TikTok y ByteDance para determinar si hay filtración de información confidencial. El director ejecutivo de TikTok, Shou Zichu, ordenó recopilar información de sus empleados y de quienes incluso habían abandonado la empresa. Y ByteDance, utilizando un sistema de auditoría conocido como Canal Verde, recogió datos de empleados y ex empleados estadounidenses y llevó esta información a Pekín, lo que alarmó al gobierno de los Estados Unidos. La compañía china no ha sido clara con las autoridades estadounidenses sobre sus prácticas y no ha respondido preguntas sobre cómo opera su equipo de auditoría interna. Además, señala que el acceso a cierta información de usuarios estadounidenses estará limitada solamente a personal autorizado de acuerdo con protocolos acordados con el gobierno de Estados Unidos. El comunicado desde la empresa TikTok. Confiamos en que estamos en camino de llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que satisfaga todas las preocupaciones razonables de seguridad nacional y cuidar a nuestros usuarios en todo el mundo, indicó un portavoz de la empresa. Proyecto Texas y las fallas de seguridad. Ante la preocupación de Washington, TikTok impulsó el llamado Proyecto Texas para detener el flujo de información del país norteamericano al asiático, aunque fue un gran avance. La CIA y otras agencias de inteligencia tienen sus dudas. En julio se filtraron grabaciones de más de 80 reuniones de TikTok, los cuales revelaron que empleados de la compañía en China accedieron a información privada de usuarios estadounidenses. Esto pese a que, según declaraciones previas de la empresa sobre su política de privacidad, los datos de los usuarios de Estados Unidos son almacenados en su país de origen y no en el país asiático. En septiembre, durante una audiencia en el Congreso de Estados Unidos, las autoridades de la compañía aseguraron que llegaría a un acuerdo que pudiera satisfacer todas las preocupaciones de seguridad nacional sobre la aplicación. Sin embargo, algunos senadores se han mostrado escépticos. Guerra comercial entre China y Estados Unidos. La búsqueda de la prohibición puede verse dentro del marco de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que inició en marzo del 2018, durante el gobierno de Donald Trump, quien anunció en su momento la imposición de aranceles a productos de fabricación china. La medida se dio después de que el ex primer mandatario acusara a Pekín de llevar a cabo prácticas desleales de comercio y robo de propiedad intelectual. En represalia, el gobierno chino impuso aranceles a cientos de productos estadounidenses. En ese momento también se buscó prohibir la red social en el país. Durante la administración de Joe Biden se llegó a un acuerdo con TikTok y se redactó un acuerdo preliminar para resolver las preocupaciones de seguridad nacional, pero todavía hay muchas dudas al respecto sobre un posible acuerdo. ¿Qué es TikTok? TikTok es una red social de origen chino para compartir videos cortos y en formato vertical, propiedad de la empresa china ByteDance. La plataforma se utiliza para hacer una variedad de videos de formato corto y vertical, desde géneros como danza, comedia y educación, etc., que tienen una duración de 1 segundo hasta 10 minutos. Los videos cortos no tienen un plazo determinado de reproducción, por lo tanto cuando acaban vuelven a empezar otra vez en un bucle infinito. TikTok es una versión internacional de Douyin que se lanzó originalmente en el mercado chino en septiembre del 2016. Más tarde, TikTok se lanzó en el 2017 para iOS y Android en la mayoría de los mercados fuera de China continental. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.